Se cuenta que cuando la guerra en Asia se acercaba a su fin, el imperio japonés ya no tenía nada que ganar y demasiado que perder. Y aún así, entre las ruinas y los incendios, persistía un secreto que muchos historiadores llaman el oro fantasma de Asia. Un botín colosal reunido en la llamada Operación Golden Lily, el lirio dorado. Una empresa tan clandestina que ni siquiera todos los generales conocían su magnitud, porque no se trataba solo de lingotes arrancados de bancos y tesoros de Estado, sino de reliquias milenarias, estatuas budistas, perlas, diamantes y cálices que habían pertenecido a templos, monasterios y palacios de China, Birmania o Malasia. Todo empaquetado en cajas marcadas con ideogramas, cargado en barcos y enviado al corazón de Filipinas, con la esperanza de que si Japón caía, al menos quedara un tesoro con el que financiar un regreso o sostener a la familia imperial en las sombras. En ese tiempo, la guerra en el Pacífico ya era un infierno. Los bombarderos norteamericanos arrasaban ciudades enteras. Los submarinos hundían navíos de abastecimiento y los aliados avanzaban desde el sur como un torrente que nadie podía detener. Y sin embargo, bajo esa lluvia de hierro, hubo quienes trabajaban con mapas secretos, dinamita y túneles excavados en la selva, porque la orden era clara: enterrar el oro, sellar las cuevas, levantar trampas mortales que convirtieran aquellas montañas en tumbas para cualquiera que se atreviera a profanarlas. La figura del general Tomoyuki Mashita, apodado el Tigre de Malasia por su fulgurante conquista de Singapur, quedó ligada para siempre a esta historia, pues era él quien tenía el mando de las fuerzas en Filipinas durante los últimos estertores del imperio. Los rumores dicen que oficiales de alto rango y hasta miembros de la familia imperial participaron en el diseño de la operación, y que fue el príncipe Yasuhito Chichibu, hermano del emperador Hirohito, quien supervisó parte del plan, aunque aquí la historia ya se mezcla con la bruma de lo especulativo, porque lo que es seguro es que el pillaje japonés fue real. Está documentado en cada país ocupado. Lo que no está tan claro es la magnitud de lo enterrado en Filipinas y cuántas de esas cámaras llegaron a sellarse antes de la rendición. Imagina, querido oyente, esta escena: la guerra perdida, soldados exhaustos cargando cajas pesadas en mitad de la jungla, ingenieros cerrando galerías con explosivos, monjes despojados de sus tesoros milenarios sin saber si alguna vez volverían a verlos, y un general que sabía que todo aquel esfuerzo quizá no serviría para cambiar el destino del Japón, pero sí para alimentar la leyenda de un oro maldito, escondido bajo la tierra tropical, esperando pacientemente a que la codicia humana volviera a abrir sus entrañas. Y así comienza nuestro relato, con un tesoro que no aparece en los libros de cuentas, pero sí en las pesadillas y ambiciones de presidentes, cazadores y dictadores. Un oro fantasma que sería la chispa de una de las historias más oscuras y fascinantes de la posguerra. Escuchas Los misterios de la historia, con este que os habla, Eloy López. Hoy hablamos de Filipinas y el tesoro japonés.
Filipinas era un archipiélago que lo tenía todo para convertirse en el escondite perfecto. Montañas abruptas, selvas impenetrables, cuevas que se extendían como venas bajo la tierra volcánica, y un pueblo acostumbrado desde hacía siglos a resistir la ocupación extranjera. Primero la española, luego la norteamericana y finalmente la japonesa. Cuando los últimos meses de la guerra llegaron, aquel país se transformó en un tablero donde se jugaba la última partida de Japón en el Pacífico. Y la consigna era clara: resistir hasta el final, o al menos dejar atrás un legado que algún día pudiera rescatarse. No es casual que el tesoro fantasma se situara precisamente allí. Filipinas era un punto neurálgico de las rutas marítimas, un lugar lo bastante cercano de Japón como para mantener la esperanza de que un día pudiera recuperarse, y a la vez lo bastante aislado como para esconder cargas que no podían volver a casa bajo el bombardeo aliado. Los túneles que los japoneses excavaron durante la ocupación, muchos adaptados de antiguas minas de oro y cobre, se convirtieron en auténticas fortalezas subterráneas. Hay testimonios de que ingenieros nipones y prisioneros de guerra filipinos y norteamericanos trabajaban día y noche abriendo galerías, sellando entradas con cemento y dinamita y colocando trampas letales, desde lanzas ocultas hasta techos listos para desplomarse sobre el incauto. La geografía misma parecía conspirar para el secreto. En Luzón, la isla principal, las cordilleras se alzan como murallas verdes cubiertas de niebla, y en Mindanao o en las Bisayas, los pantanos y selvas se enredan en laberintos donde cada sendero parece igual al anterior. Un baúl escondido en aquellas tierras podía dormir siglos sin que nadie lo encontrase. Y sin embargo, la memoria local guardó sus propias claves. Campesinos que hablaban de movimientos extraños de soldados, aldeas que recordaban camiones que llegaban cargados de cajas y salían vacíos, e incluso viejos que juraban haber oído explosiones lejanas en la montaña, como si alguien hubiera cerrado con fuego el vientre de la tierra. Filipinas fue además el escenario del regreso del general Douglas MacArthur, que había prometido volver tras su retirada en 1942, y lo cumplió en 1944 con la mayor armada vista en aquellas aguas. Aquella reconquista trajo consigo un mar de sangre, la destrucción casi total de Manila y la rendición inevitable de Yamashita. Pero en el trasfondo quedó la sospecha. En ese tránsito frenético, en ese tiempo en que los japoneses sabían que la derrota era inminente, ¿cuántas cargas de oro, joyas y reliquias fueron enterradas a toda prisa en algún rincón de la selva? Desde entonces, Filipinas no ha sido solo un país marcado por la colonización y la guerra, sino también un territorio sembrado de leyendas de tesoros escondidos, mapas falsos y reales, buscadores armados con detectores de metales y la ambición de encontrar el oro maldito. La tierra misma parece haber absorbido esa historia, como si cada montaña guardara el eco de un secreto que nadie se atreve a confirmar. Cuando uno escucha hablar del tesoro de Yamashita, lo primero que asalta es la pregunta inevitable:
¿Qué podía haber dentro de esas cajas enterradas en la selva? Y ahí empiezan las versiones que se multiplican como espejismos, porque unos hablan de lingotes de oro apilados como ladrillos, otros de estatuas religiosas arrancadas de templos milenarios, y no faltan quienes aseguran que se incluyeron cálices, diamantes en bruto, perlas gigantes y hasta manuscritos sagrados. La leyenda dice que aquel botín no era un simple depósito de metales preciosos, sino una especie de compendio del expolio japonés en toda Asia, un catálogo de lo robado a pueblos enteros durante la ocupación. Está documentado que el imperio japonés saqueó con método y frialdad bancos de Shanghái, tesoros de palacios de Mandalay, cofres de mercaderes en Singapur, reliquias de monasterios birmanos, incluso el oro que circulaba por Hong Kong y Manila. Todo ello se centralizó en operaciones como la llamada Golden Lily, y Filipinas fue escogida como el almacén intermedio. Lo que no está tan claro es el volumen, porque aquí se entra en un terreno de cifras que parecen salidas de un delirio. Algunos hablaron de decenas de toneladas, otros de cientos, y hubo cronistas que se atrevieron a calcular miles de toneladas de oro puro, lo que equivaldría a varias reservas nacionales enteras. Lo más curioso es que parte de ese mito se alimentó con detalles verosímiles. Informes que mencionaban convoyes japoneses trasladando cajas selladas con ideogramas, testimonios de campesinos que vieron estatuas envueltas en esteras, rumores de barcos hundidos cargados de oro frente a las costas de Luzón, y para alimentar aún más la fascinación, la idea de que en medio de ese botín descansaba un Buda de oro macizo, tan pesado que hacían falta varios hombres para moverlo, y que más tarde sería el núcleo del relato de Rogelio Rojas. Pero frente a la precisión de algunos hallazgos, como lingotes que han aparecido de forma aislada en mercados clandestinos, está la duda enorme. ¿De verdad podía Japón, cercado por los aliados y con su marina hundida, trasladar semejante cantidad de riqueza? Algunos historiadores lo niegan tajantemente. Otros creen que sí, aunque en menor escala. Y otros sostienen que los depósitos fueron muchos y dispersos, pequeños alijos que sumados crean la ilusión de un tesoro gigantesco. La diferencia entre lo probado y lo legendario es en este punto abismal. Se saben que existieron saqueos, se sabe que hubo enterramientos en Filipinas, pero nadie ha demostrado jamás la existencia de una cámara central rebosante de lingotes, una montaña de oro a la espera de ser reclamada. Y, sin embargo, la imaginación colectiva ha preferido siempre quedarse con esa imagen majestuosa, el sueño dorado de riquezas enterradas bajo la selva, protegido por trampas y espíritus, un botín imposible de medir que ha arruinado la vida de quienes juraron estar a un paso de encontrarlo. Ferdinand Marcos era un hombre que nació envuelto en la política y en la ambición, hijo de un congresista de la provincia de Ilocos, educado en Derecho y con fama de brillante orador desde joven, aunque también de calculador y frío estratega. Su ascenso no fue un camino recto, sino una escalada hecha de alianzas,
promesas populistas y una férrea voluntad de poder. En 1965 llegó a la presidencia de Filipinas con la imagen de reformador, prometiendo modernizar el país, pero pronto su mandato se tiñó de autoritarismo, corrupción y represión. A su lado estaba Imelda Marcos, una mujer que se convirtió en símbolo del exceso con sus miles de pares de zapatos, joyas y mansiones, el espejo de una riqueza que parecía no tener explicación lógica si se atendía solo a los ingresos oficiales del matrimonio. Es aquí donde la leyenda del oro enterrado empieza a confundirse con la realidad política. Durante los años de su régimen, que se extendió hasta 1986, comenzaron a circular con fuerza rumores de que Marcos había encontrado parte del tesoro de Yamashita. No eran simples habladurías de mercado. Había testigos que aseguraban haber participado en expediciones ordenadas por el propio presidente, excavaciones clandestinas con militares armados, túneles abiertos de noche en regiones montañosas y camiones que salían cargados de cajas sin destino declarado. Marcos, astuto como era, nunca admitió públicamente haber encontrado nada, pero tampoco negó del todo la historia, y a veces deja entrever en confidencias a allegados que su fortuna provenía de acuerdos especiales y no de un saqueo vulgar. Lo cierto es que, al terminar su mandato forzado por la Revolución del Pueblo en 1986, cuando los manifestantes ocuparon el Palacio Presidencial, lo que encontraron fue un inventario que parecía sacado de un cuento de codicia. Joyas por toneladas, cuadros de grandes maestros, lingotes con sellos extranjeros, cuentas bancarias secretas en Suiza y un nivel de riqueza que ninguna nómina de presidente podía justificar. Entonces, la explicación que encajaba como anillo al dedo era la del tesoro perdido, el oro maldito que Yamashita y sus hombres habían enterrado 40 años antes. La CIA y los servicios norteamericanos observaron de cerca todo este proceso porque Marcos era un aliado estratégico en plena Guerra Fría, un peón útil contra el comunismo en Asia. Mientras mantuviera a raya a los insurgentes y garantizara bases militares en territorio filipino, su origen de fortuna era un tema incómodo pero tolerable. Y así, el dictador construyó su leyenda, el hombre que, según muchos, se enriqueció no solo con la corrupción habitual de un régimen autoritario, sino con el oro fantasma de la guerra, un oro que parecía darle legitimidad a su imperio personal. Lo más perturbador es que la sombra de ese oro nunca lo abandonó, ni siquiera en el exilio en Hawái, porque seguían apareciendo rumores de cuentas en bancos europeos vinculadas a lingotes, de bóvedas selladas que él solo conocía, y de mapas que supuestamente dejó a su familia para un día reclamar la herencia. Marcos se convirtió así en el rostro humano del tesoro de Yamashita. Para unos, un dictador que saqueó su propio país. Para otros, un hombre que tuvo la audacia de poner las manos sobre un botín que había sido maldito desde su origen. Rogelio Rojas no era un político ni un general,
ni siquiera un hombre con grandes contactos. Era un cerrajero de la ciudad de Baguio, en el norte de Luzón, que, como tantos filipinos, llevaba en la sangre el sueño de hallar un tesoro escondido en la montaña. En 1971, aquel sueño pareció convertirse en realidad. Con mapas rudimentarios y el apoyo de algunos colaboradores, Rojas afirmó haber encontrado la entrada a una de las cámaras selladas desde la guerra. Tras días de excavación, dieron con un hallazgo que parecía confirmar la leyenda. Una estatua de Buda de oro macizo, de casi 1 metro de altura, y varias cajas que contenían lingotes. Aquella noche Rojas pensó que su vida cambiaría para siempre. Pero el oro maldito tenía otras intenciones. Poco después, hombres armados irrumpieron en su casa. No eran ladrones improvisados, eran soldados del ejército filipino, enviados, según su testimonio, por el propio Ferdinand Marcos. Le confiscaron el Buda, se llevaron 17 lingotes y lo arrestaron bajo acusaciones falsas. Durante su encarcelamiento fue torturado y presionado para que revelara más ubicaciones, y al salir comprendió que no se enfrentaba a una simple disputa por un tesoro, sino a la maquinaria entera del poder. Rojas no se dio por vencido, denunció públicamente el robo y, con el paso de los años, llevó su causa a los tribunales internacionales. En Honolulu, Hawái, presentó demanda contra los Marcos. Allí contó su historia bajo juramento, relatando el hallazgo, la confiscación y la persecución que sufrió. Y contra todo pronóstico, el jurado le dio la razón. Reconoció que había hallado un tesoro y que Marcos lo había convertido en parte de su fortuna personal. Fue un fallo histórico porque por primera vez un tribunal en Estados Unidos admitía como verosímil el relato del oro de Yamashita. La indemnización inicial fue astronómica, de miles de millones, pero pronto se redujo en apelaciones, quedando solo en la valoración del Buda y los 17 lingotes, porque el tribunal no podía aceptar pruebas sobre miles de toneladas sin el respaldo. Porque el tribunal no podía aceptar pruebas sobre miles de toneladas sin respaldo documental. Aún así, la sentencia colocó a Rojas en el mapa de la historia como el hombre que se atrevió a enfrentarse a un dictador y llevar al terreno de la justicia lo que parecía solo una leyenda. El final, sin embargo, fue trágico. En 1993, Rojas murió en circunstancias extrañas, poco después de haber vuelto a dar entrevistas sobre el tesoro. Para muchos fue una coincidencia, para otros una confirmación de la maldición. Quien toca ese oro termina mal. Lo cierto es que murió sin recuperar ni el Buda ni los lingotes, sin ver un centavo de las indemnizaciones que los tribunales habían reconocido, y dejando tras de sí una historia que hoy se cuenta como advertencia. Enfrentarse al poder y al oro escondido en las montañas puede costar la vida, y con Rojas la leyenda pasó de ser un rumor de cazatesoros a una causa judicial reconocida, un relato con nombres, fechas y documentos que obligó a tomar en serio la existencia de al menos una parte del tesoro.
Cuando se habla del tesoro de Yamashita y del dictador Ferdinand Marcos, siempre aparece una tercera sombra que sobrevuela la historia, la de Estados Unidos y, en particular, la CIA. Porque Filipinas no era solo un país lejano del Pacífico, era el aliado estratégico número 1 de Washington en Asia. Y todo esto tras la guerra, con bases militares que servían de ancla contra la expansión del comunismo. Clark Air Base y Subic Bay eran piezas claves del ajedrez de la Guerra Fría. Y Marcos, por corrupto que fuera, era útil mientras mantuviera el país en la órbita occidental. Ahí entra la sospecha que muchos investigadores han levantado. Si realmente Marcos puso las manos sobre parte del tesoro, ¿lo hizo solo para sí o en connivencia con agentes norteamericanos? Circulan historias nunca plenamente verificadas, pero persistentes, de que algunos lingotes pasaron directamente de cuevas filipinas a bancos internacionales con ayuda de intermediarios ligados a la CIA. Se dice que en los años 70 aparecieron en el mercado global barras de oro sin origen claro, barras que habrían servido para alimentar operaciones encubiertas, desde sobornos en el sudeste asiático hasta la financiación secreta de dictaduras en Latinoamérica. El nombre de Edward Lansdale, el mítico coronel y espía norteamericano que ya había tejido redes en Vietnam y Filipinas, surge con frecuencia en estas versiones. Algunos aseguran que Lansley fue uno de los primeros en rastrear las cámaras del tesoro tras la rendición japonesa, trabajando junto a un enigmático agente filipino llamado Severino Santa Romana, que habría custodiado parte del oro durante décadas en cuentas discretas. Esa riqueza, según la hipótesis, no solo llenó bolsillos de dictadores como Marcos, sino que alimentó un fondo negro conocido como el M-Fond, una reserva clandestina para que Estados Unidos pudiera actuar en la sombra allá donde el Congreso no aprobaba presupuestos. Nada de esto ha sido demostrado con documentos oficiales y la versión oficial de Washington siempre ha sido el silencio. Pero resulta llamativo que cuando Marcos fue derrocado en 1986, Estados Unidos no dudó en evacuarlo en aviones militares y darle refugio en Hawái. Era como si, más allá de la caída del aliado incómodo, hubiera también un interés en que ciertos secretos no salieran a la luz. Lo que sí es seguro es que, durante los años 70 y 80, Filipinas vivió bajo una dictadura que se sostenía no solo con represión, sino también con una fortuna que nadie podía explicar del todo. Y mientras Rojas denunciaba el robo del Buda y los lingotes, la CIA parecía mirar hacia otro lado, como si lo importante no fuera de dónde provenía la riqueza de Marcos, sino que siguiera cumpliendo su papel en el tablero de la Guerra Fría. Así, el tesoro de Yamashita se convierte en algo más que un mito asiático. Es la pieza de un rompecabezas donde se cruzan la codicia personal de un dictador, la supervivencia de un imperio derrotado y la maquinaria encubierta
de la mayor potencia del siglo XX. Japón, al terminar la guerra, quedó reducido a cenizas, ciudades arrasadas, una economía colapsada y la humillación de la rendición incondicional. En ese contexto, hablar del saqueo organizado en toda Asia era abrir una herida demasiado profunda. Oficialmente, el país asumió su derrota bajo la figura del emperador Hirohito, que se transformó de divinidad viviente a monarca constitucional protegido por la nueva Constitución de 1947 y por la ocupación norteamericana. Pero alrededor del oro, Japón optó por el silencio, un silencio pesado y calculado. Hay quienes sostienen que miembros de la familia imperial, como el príncipe Yasuhito Chichibu, participaron directamente en la operación Golden Lily, supervisando el traslado y enterramiento de tesoros en Filipinas. Esta versión nunca fue reconocida por Tokio, ni se ha presentado prueba oficial que la confirme. Lo que sí es indiscutible es que el saqueo japonés fue sistemático. Templos, bancos, ciudades enteras en China, Corea, Birmania y Malasia, todas estas fueron despojadas de su riqueza. Lo que desapareció entonces no volvió jamás a sus dueños, y aún hoy muchos gobiernos guardan resentimiento por ese botín perdido. La ocupación estadounidense jugó un papel esencial en este silencio. Cuando MacArthur instauró el nuevo Japón democrático, lo hizo con un objetivo: convertir a los vencidos en aliados frente al comunismo. Destapar a la familia imperial como cabecilla de un saqueo continental habría sido un suicidio político, porque era el emperador quien mantenía unida a la nación en la derrota. Así que los archivos quedaron cerrados, los testimonios enterrados y la narrativa oficial se centró en la reconstrucción. Mientras tanto, Japón se convirtió en potencia económica, levantando rascacielos sobre la memoria de las ruinas. Nadie en el gobierno quiso nunca hablar del oro enterrado en Filipinas, ni de las cuentas secretas en bancos suizos donde, según algunos, se lavó parte de aquel botín. Y cuando se le preguntaba a los diplomáticos japoneses por el asunto, la respuesta era siempre la misma: no hay pruebas, no hay registros, no hay nada que investigar. Ese silencio resulta a la vez revelador y sospechoso. Revelador porque muestra el pacto tácito de la posguerra: callar el expolio para salvar la legitimidad del emperador y facilitar la alianza con Estados Unidos. Sospechoso porque alimenta la idea de que el oro existió y que, en lugar de desaparecer bajo la jungla, fue repartido en cuentas y manos discretas, blindadas por un acuerdo entre Tokio y Washington. De este modo, Japón, el país que más debería aclarar el origen de aquel tesoro, se convirtió en guardián del enigma, protegiéndolo con el arma más poderosa, el olvido oficial. Y mientras tanto, la leyenda siguió creciendo fuera de sus fronteras, alimentada por los buscadores en Filipinas y por los relatos que escapaban de los pasillos diplomáticos.
febrero de 1986, las calles de Manilva hervían como un volcán a punto de estallar. Tras 2 décadas de dictadura, fraudes electorales y una corrupción que parecía infinita, el pueblo filipino se levantó en lo que el mundo conocería como la revolución del poder popular. Multitudes desarmadas ocuparon la avenida Edsa. Monjas con rosarios se interpusieron frente a tanques. Soldados desertaban para unirse a la gente, y Ferdinand Marcos veía cómo su imperio se desmoronaba ante sus propios ojos. El oro, fuera cual fuera su origen, no podía salvarlo en aquella marea humana. En las horas finales, Marcos seguía en el palacio de Malacañán, rodeado de leales, mientras la radio clandestina transmitía la voz del cardenal Singh y los líderes de la oposición pedían resistencia pacífica. Entonces llegó la llamada de Washington. El senador Paul Laxalt, emisario del presidente Reagan, le aconsejó cortar y cortar limpio. Era el final. Marcos aceptó y en cuestión de horas, aviones militares estadounidenses aterrizaron para evacuarlo a él, a Imelda y a su círculo íntimo rumbo a Hawái. Lo que quedó atrás parecía el inventario de un rey bíblico: cajas con joyas, fajos de billetes, cuadros de maestros europeos, coronas, relojes de diamantes y, sobre todo, lingotes de oro. Cuando los manifestantes entraron en el palacio presidencial, hallaron habitaciones desbordadas de lujo. La prensa internacional se cebó en la imagen de Imelda y sus 3.000 pares de zapatos, símbolo de un exceso que insultaba a un pueblo empobrecido. Pero más allá de los tacones y vestidos, lo que nadie podía explicar era el alcance de las cuentas secretas en Suiza, los depósitos en bancos extranjeros y los rumores de bóvedas llenas de oro. El nuevo gobierno de Corazón Aquino creó la Comisión Presidencial para los Bienes Mal Adquiridos, la PCGG, con la tarea de rastrear la fortuna de los Marcos. Encontraron cientos de millones en cuentas numeradas, obras de arte en colecciones privadas, propiedades en Nueva York y hasta documentos que apuntaban a reservas de oro en el extranjero. Pero nunca apareció un inventario oficial del tesoro de Yamashita. El oro seguía envuelto en la sombra, como si se lo hubiera tragado la misma selva que lo vio esconderse. El exilio en Hawái no libró a Marcos de la justicia. Rogelio Rojas lo demandó allí mismo, y los tribunales norteamericanos comenzaron a hurgar en lo que hasta entonces era un rumor incómodo. Al final, la caída del dictador abrió la caja de Pandora. De pronto, el mundo hablaba no solo de corrupción y nepotismo, sino de oro enterrado, de cuentas secretas y de pactos oscuros con agencias de inteligencia. La revolución del 86 cerró un ciclo político, pero abrió otro aún más misterioso. ¿Qué fue de todo ese oro? ¿Cuánto de lo que Marcos sacó del país era fruto del saqueo japonés y cuánto de la corrupción ordinaria? ¿Dónde acabaron las toneladas que, según algunos, llegaron a los bancos occidentales? El pueblo derrocó al dictador
Pero la maldición del tesoro seguía viva, como un espectro que flotaba sobre Filipinas. El tesoro de Yamashita no tardó en adquirir un aura de maldición, como si aquel oro, nacido del expolio y de la violencia, llevara consigo un veneno invisible. Rogelio Rojas, el buscador humilde que encontró el Buda de oro, acabó torturado, arruinado y muerto en circunstancias extrañas. Ferdinand Marcos, que según muchos se alimentó de ese oro para sostener su régimen, murió en el exilio, desprestigiado y vigilado por tribunales internacionales. Incluso algunos militares y cazatesoros que se acercaron demasiado a los túneles sellados en la jungla desaparecieron, cayeron enfermos o terminaron enfrentados entre sí en disputas interminables. En la propia Filipinas se habla de las trampas mortales que los ingenieros japoneses dejaron atrás. Túneles con techos preparados para desplomarse, galerías inundadas de gas venenoso, suelos sembrados de explosivos e incluso guardianes espirituales, fantasmas de los prisioneros obligados a sellar las cuevas que murieron dentro para garantizar el secreto. Para los campesinos que viven cerca de esas montañas, la selva misma está encantada y no hay metal detector ni dinamita que pueda romper el pacto de sangre que protege el tesoro. A lo largo de los años han llegado cazadores de todas partes, filipinos desesperados, japoneses nostálgicos, empresarios norteamericanos, buscadores de fortuna que invirtieron ahorros en expediciones que siempre acababan igual, con agujeros vacíos, pleitos interminables y la ruina económica. El oro, si existe, parece jugar con la codicia de los hombres, dejándoles solo la ilusión de estar a punto de hallarlo, nunca el premio real. De ahí nació la idea de la maldición. No importa si Marcos realmente se enriqueció con lingotes de Yamashita, o si todo fue un mito para disfrazar la corrupción. Lo cierto es que quienes se atrevieron a invocar el tesoro acabaron marcados por la desgracia. Incluso hoy, en foros y círculos clandestinos, circulan mapas amarillentos, supuestos planos japoneses y relatos de luces en la montaña, como si el oro siguiera llamando a nuevas víctimas. El tesoro se convirtió, así, en algo más que un botín material. Es un espejo oscuro donde se reflejan la codicia, la ambición y la fragilidad humana. Una advertencia de que hay riquezas que no traen prosperidad, sino ruina, que no son un regalo de los dioses, sino una herencia maldita de la guerra. Y ese eco atraviesa generaciones. Cada vez que alguien sueña con el oro escondido en las selvas de Filipinas, revive la misma historia, la misma obsesión y el mismo final amargo. El tesoro de Yamashita sigue ahí, entre la niebla de la historia y la sombra de la leyenda. Nadie ha mostrado jamás
las pruebas definitivas de una montaña de oro enterrada en Filipinas. Pero tampoco nadie ha podido borrar las huellas de su existencia. Quedó el testimonio de Rogelio Rojas. Quedó el rastro de lingotes aislados en el mercado negro. Quedó la opulencia inexplicable de Ferdinand Marcos. Y quedó, sobre todo, el silencio calculado de Japón y de Estados Unidos, que nunca quisieron mirar demasiado de cerca. Al final, lo que este relato nos enseña es que el verdadero tesoro no está en las cajas selladas bajo la jungla, sino en el modo en que la codicia y el poder pueden moldear la historia de un pueblo. Porque el oro enterrado no solo fue riqueza robada, fue también sufrimiento, sangre y vidas sacrificadas para mantener un secreto. Y en cada intento de encontrarlo, en cada mapa trazado, en cada excavación frustrada, late siempre la misma advertencia. Algunas riquezas no liberan, esclavizan. Quizás el oro de Yamashita sea real. Quizás nunca existió en la magnitud que se dice, pero el mito cumple su función. Nos recuerda que la guerra no termina cuando callan las armas, que los fantasmas de la codicia pueden sobrevivir las décadas y que la ambición de unos pocos puede arrastrar a naciones enteras. Marcos cayó, Rojas murió y Japón reconstruyó su grandeza con un velo de silencio, pero la historia no se cerró. Sigue abierta, esperando a quien se atreva a escuchar el llamado de la selva y del oro maldito. Y ahí, querido oyente, te dejo la pregunta final. ¿Qué es más peligroso? ¿El oro oculto en las montañas filipinas o el oro que habita en la ambición sin freno del corazón humano? Y hasta aquí llegó este viaje entre los ecos del pasado, entre ruinas y leyendas, entre certezas e incógnitas. Pero a veces, entre las grietas de la historia, se asoma algo más, algo que no se mide con fechas ni se archiva en documentos, algo que no solo sucedió, sino que nos está sucediendo por dentro. Si alguna vez te has preguntado qué hay detrás de los hechos, si has sentido que hay un alma que también camina la historia contigo, te espero en Reflejos del Alma, aquí, en esta misma sintonía y en esta misma plataforma, porque a veces el mayor misterio no está en lo que pasó, sino que está en lo que somos. Este podcast y todos los creados bajo los sellos Reflejos del Alma o Los Misterios de la Historia son propiedad intelectual de la Asociación Cultural Reflejos del Alma, ACRA,
Su producción, creación y realización corresponden a dicha asociación sin ánimo de lucro. Cuenta con la colaboración desinteresada y sin percepción económica alguna de Eloy López como voz narradora, en calidad de voluntario.